¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona en quien más confías se convirtiera en tu peor pesadilla? Imagina despertar un día y darte cuenta de que tu héroe es, en realidad, quien te ha encerrado en una prisión invisible. La historia que te voy a contar hoy no es solo un relato de misterio, es una inmersión profunda en la psique humana, donde la manipulación y el engaño te dejarán sin aliento. Si esta idea te provoca un escalofrío o te hace pensar por un segundo, déjame un me gusta ahora mismo, porque lo que vas a descubrir sobre el caso de Amanda Wilson y el oficial que prometió salvarla podría cambiar tu percepción de la realidad. Prepárate, porque la verdad es mucho más oscura y cercana de lo que imaginas. Vamos a desentrañar este enigma juntos. El 15 de noviembre de 2023, Amanda Wilson, una joven de 23 años, se desvaneció en el Cañón Echo, y por 7 largos meses, su destino permaneció envuelto en un oscuro enigma. Fue el 20 de junio de 2024, cuando, de repente, reapareció en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, exhausta y aterrada, suplicando protección contra el cartel mexicano. Lo que la joven no sabía era que su supuesto salvador había llevado una placa de sheriff todo este tiempo y había sido el arquitecto de su propio infierno de aislamiento. En este video desvelaremos la identidad del verdadero manipulador de Amanda y cómo ella, finalmente, descubrió la verdad. Ponte cómodo. Aquella mañana del 15 de noviembre de 2023, a las 7 en punto, Amanda Wilson cerró la puerta de su departamento alquilado en los suburbios de Tucson. Su compañera de cuarto la vio de muy buen humor, vestida con ropa ligera de senderismo. Ese día, el desierto de Sonora la recibió con un aire inusualmente fresco y un cielo despejado. Amanda, quien dividía su tiempo entre sus estudios en la Universidad de Arizona y extenuantes turnos como mesera en el restaurante Dusty Spoon, ansiaba desesperadamente un día libre. Sus compañeros recordaron más tarde que ella soñaba con obtener su título en sociología y dedicaba cada momento libre a sus libros, mientras intentaba superar una dolorosa ruptura con su exnovio. Su destino era el Monumento Nacional Chiricahua, un sitio único que los lugareños conocen como la Tierra de las Rocas de Pie. Es un verdadero laberinto de enormes pilares de piedra, esculpidos por ceniza volcánica hace millones de años. Amanda eligió la ruta Echo Canyon Loop Trail, de aproximadamente 5,5 kilómetros de extensión. Aunque es un sendero popular que atraviesa las zonas más pintorescas de la reserva, también cuenta con desvíos peligrosos. El último contacto confirmado con Amanda fue a las 8:20 de la mañana, cuando envió un breve mensaje a sus padres en Phoenix, prometiendo llamarlos al salir de la zona sin señal. Sin embargo, la tarde de ese mismo día trajo consigo un inquietante silencio. Para las 9 de la noche, su teléfono ya estaba apagado. Cuando Amanda no se presentó a su turno en el Dusty Spoon a la mañana siguiente, el gerente del restaurante contactó de inmediato a su familia, dando inicio a una gran alerta. El 16 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, un guardaparques encontró el auto de Amanda en el estacionamiento al inicio del sendero Echo Canyon. El vehículo estaba cerrado y una fina capa de polvo ya comenzaba a asentarse en el parabrisas. Según el informe de inspección, los detectives encontraron dentro del auto sus apuntes universitarios de psicología social y una muda de ropa cuidadosamente doblada en el asiento trasero. No había indicios de forcejeo o de una partida precipitada. Parecía que Amanda simplemente había salido del coche, cerró la puerta y se adentró en el cañón del que nunca regresó. La operación de búsqueda comenzó de inmediato. Agentes del sheriff del condado de Cochise y voluntarios peinaron cada kilómetro del terreno rocoso. Debido a la naturaleza del lugar, con sus estrechas grietas, profundos huecos y peligrosos desprendimientos de rocas, el uso de aeronaves fue limitado. Por ello, se dependió principalmente de equipos a pie. El centro de atención de todo el cuartel general era Brian Walker, de 24 años, un agente del sheriff del condado y exnovio de la joven desaparecida. Según otros voluntarios, Brian parecía emocionalmente destrozado. Él mismo dirigió los equipos de búsqueda más difíciles, trabajando 18 horas al día. Conocía a Amanda mejor que nadie, sabía su costumbre de detenerse en lugares sombreados, y fue él quien aseguró a sus padres que encontraría a su hija, costara lo que costara. La primera semana transcurrió. Los rescatistas buscaron en más de 50 kilómetros cuadrados de desierto y laderas montañosas. Los equipos K9 de un condado vecino
No lograron captar un rastro consistente debido al aire seco y al suelo rocoso que no retiene olores. No se encontró ningún objeto personal en la ruta, ni una botella de agua desechada, ni un auricular perdido, ni un trozo de tela sintética de su chaqueta. Los investigadores comenzaron a inclinarse hacia la teoría del secuestro, dado que el Monumento Nacional Chiricahua se encuentra a solo unas pocas decenas de kilómetros de la frontera con México, una zona donde las redes de tráfico de personas son activas. Sin embargo, el desierto de Sonora mantuvo su inquietante silencio. Amanda Wilson simplemente desapareció entre las rocas rojas sin dejar una sola pista. La operación de búsqueda, que comenzó con la esperanza de un rescate rápido, se transformó lentamente en uno de los casos más misteriosos de Arizona. Mientras los guardaparques no reportaban resultados, nadie tenía idea de que la respuesta a la desaparición de Amanda Wilson no se encontraba en el fondo de los profundos cañones del Cañón Hecho, sino mucho más cerca, detrás de la placa del oficial que prometió rescatarla. 7 meses es un periodo considerado crítico en la ciencia forense para casos de personas desaparecidas. Cuando transcurren las primeras 48 horas, las posibilidades de encontrar a una persona con vida disminuyen rápidamente. Y a medida que el calendario avanza semanas y meses, la esperanza suele ceder el paso a una silenciosa preparación para lo peor. Para junio de 2024, el caso de Amanda Wilson en los archivos de la policía de Tucson estaba casi cubierto de polvo. Los investigadores habían agotado todos los recursos, y los padres de la joven, aunque seguían en contacto con el equipo de búsqueda, habían aceptado internamente que su única hija probablemente había sido víctima del desierto o de grupos criminales anónimos que operaban a lo largo de la frontera. El 20 de junio de 2024, las habituales condiciones sofocantes reinaban en el cruce fronterizo de Concini en Nogales, Arizona. La temperatura había subido a los 40 grados Celsius a la 1:30 de la tarde, hora local. El aire vibraba sobre el asfalto caliente, mezclándose con los humos grises de los cientos de vehículos que avanzaban lentamente en la fila del lado mexicano. Los oficiales de aduanas y protección fronteriza de EU, y cansados de la monótona tarea de revisar documentos e inspeccionar camiones, realizaban su labor como de costumbre, hasta que el chirrido de unos frenos rompió el silencio de la calurosa tarde. Desde la ciudad mexicana de Nogales, Sonora, un viejo taxi blanco con distintivas franjas verdes se acercó a la barrera, ignorando la fila. El conductor ni siquiera tuvo tiempo de detener el auto por completo antes de que la puerta trasera se abriera de golpe. Una figura que parecía más un fantasma que una persona viva saltó del taxi. Era una mujer joven, cuya apariencia hizo que los guardias fronterizos instantáneamente llevaran sus manos a sus fundas. Estaba tan demacrada que los contornos de sus huesos del cráneo y clavículas eran claramente visibles a través de su piel sucia. Su bronceado era poco saludable, casi negro, como si hubiera pasado no días, sino una eternidad bajo el sol abrasador. Vestía ropa que claramente pertenecía a un hombre, una enorme camiseta manchada y pantalones holgados atados con algún tipo de cuerda. La joven no llevaba bolsas. Sus zapatos estaban destrozados, pero su mano derecha estaba fuertemente apretada en un puño. Según los informes posteriores de los oficiales, la joven corrió hacia la línea fronteriza de EU, gritando en inglés. Su voz y sus ojos mostraban un miedo animal genuino. No pidió agua ni atención médica. Suplicó protección. El oficial Mark Sánchez, quien la encontró por primera vez, recordó que ella seguía mirando hacia México, como si esperara un ataque armado. Cuando fue rodeada por los guardias fronterizos, abrió su puño. En su palma, sudorosa y cubierta de pequeños rasguños, había una enorme placa metálica de un oficial de policía estadounidense. Soy una agente encubierta. Estaba en una misión secreta. Necesito protección. El cartel me sigue la pista. Estas palabras, grabadas por las cámaras corporales de los oficiales, se convertirían más tarde en el misterio clave de la investigación. La joven fue inmediatamente detenida y escoltada a la sala de interrogatorios inicial. Se encontraba en un estado de angustia psicológica extrema. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el vaso de agua que le ofrecieron. Cuando los guardias fronterizos comenzaron el procedimiento de identificación, la oficina cayó en un silencio sepulcral. El oficial que ingresó los datos de las huellas dactilares en el sistema
Verificó los resultados varias veces, sin creer lo que veían sus propios ojos. La foto de una joven sonriente, con cabello largo y una mirada clara, apareció en el monitor. Amanda Wilson, la misma estudiante que había desaparecido 7 meses atrás en el Monumento Nacional Chiricahua, a 160 kilómetros de distancia. En la foto estaba una socióloga en ciernes, y frente a ellos se sentaba la sombra de una persona cuya mente parecía completamente distorsionada. Cuando le informaron que había sido identificada y que sus padres estaban al teléfono, Amanda no sintió alivio. Al contrario, su pánico solo se intensificó. Según la reconstrucción de los eventos que los psicólogos realizaron más tarde, la joven se puso histérica, afirmando que cualquier contacto con su familia revelaría su paradero a los militantes del cartel. Exigió contacto urgente con su contacto, dando el nombre de un oficial del sheriff, quien, según ella, estaba a cargo de su operación en México. Un examen médico esa noche en un hospital local en Nogales reveló que Amanda sufría de una deficiencia vitamínica extrema y deshidratación. Sus muñecas mostraban marcas que parecían viejas huellas de haber llevado ataduras prolongadamente, aunque ella afirmó que eran resultado de un entrenamiento de campo. Estaba viva. Había regresado de un país que muchos llaman territorio prohibido, pero no estaba libre. Su mente estaba llena de una leyenda detallada, elaborada y extremadamente peligrosa de carteles de drogas, persecuciones y complots secretos. Las primeras palabras de Amanda, una vez que se calmó un poco bajo la influencia de los sedantes, fueron registradas por una enfermera en su bitácora a las 18:45 horas. La joven susurró: «No entienden. Matarán a mis padres si descubren que fallé la tarea. ¿El cartel sigue tras mi familia?». Brian dijo: «Están por todas partes». En ese momento, nadie en la habitación se dio cuenta de que el nombre Brian, que ella pronunciaba con tanta reverencia y miedo, no pertenecía a un rescatista heroico, sino al hombre que había estado construyendo los muros de su prisión personal, paso a paso. Durante esos 210 días, el caso de la desaparición se convirtió en un caso de tortura psicológica sin precedentes. El 21 de junio de 2024, a las 9 de la mañana, comenzó el primer interrogatorio oficial de Amanda Wilson en una sala especial del Hospital de Nogales, a cargo de 2 agentes especiales del FBI, cuyos nombres aparecieron más tarde en los informes como Miller y López. Según el informe, Amanda parecía extremadamente agotada, pero mostró una notable concentración cuando se trataba de los detalles de su misión. Lo que los agentes escucharon se asemejaba más a un elaborado guión de película de acción de Hollywood, en el que ella creía sin la menor duda. Su testimonio levantó el velo sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica mañana de noviembre en el Cañón Echo. Según Amanda, el 15 de noviembre de 2023, alrededor de las 11 de la mañana, mientras caminaba unos 3 kilómetros por un sendero entre pilares rocosos, Brian Walker se cruzó repentinamente en su camino. No llevaba uniforme de sheriff, sino ropa civil común, una chaqueta oscura y jeans. Pero su expresión era tan aterrorizada que ella se sintió inmediatamente amenazada. En su reconstrucción del testimonio, Amanda recordó que Brian literalmente saltó de detrás de una gran roca, la agarró por los hombros y le ordenó guardar silencio. Le dio una noticia que, en ese instante, destrozó su mundo. Brian afirmó que, debido a su trabajo para el departamento del sheriff y su participación en una operación encubierta contra uno de los carteles de drogas más poderosos de México, los criminales estaban cazando a todos sus seres queridos. Amanda, como su exnovia, era supuestamente la primera en la lista para ser eliminada. Brian la convenció de que los asesinos ya estaban en el parque y que la única forma de sobrevivir era desaparecer de inmediato. Manipuló hábilmente sus sentimientos, asegurándole que si no iba con él en ese momento, el cartel la rastrearía y mataría brutalmente a sus padres en Phoenix para sacarlo a la luz. Confiando en el policía héroe que conocía desde hacía años, Amanda accedió a su plan. En lugar de regresar a su auto, se adentraron más en el cañón, evitando las rutas populares. Brian la guió por más de 5 kilómetros a través de un terreno rocoso y accidentado, donde emergieron hacia un vehículo todoterreno previamente preparado, escondido en un denso matorral de enebros fuera de los límites oficiales del monumento. Él le explicó que este camino era parte de un corredor secreto,
utilizado exclusivamente por agentes encubiertos para una evacuación rápida. El viaje hasta la frontera duró varias horas. Brian revisaba constantemente los espejos retrovisores, simulando vigilancia, y le prohibió a Amanda levantar la cabeza por encima del nivel de las ventanas. La condujo a México a través de una de las muchas carreteras privadas que cruzaban el desierto fuera de los puntos de control oficiales. El destino final fue una pequeña casa discreta en las afueras del pueblo de Magdalena de Quino, en el estado de Sonora. Era su lugar de aislamiento, al que Brian llamaba refugio seguro. Durante los siguientes 7 meses, la vida de Amanda se convirtió en una estricta adhesión a las reglas de supervivencia que Walker le dictó. Pasaba 24 horas al día encerrada, con las ventanas permanentemente cubiertas. Brian la visitaba casi cada semana, generalmente los sábados o domingos, trayendo provisiones de comida enlatada, agua potable y, lo más aterrador de todo, noticias de casa. Según la investigación, cada visita iba acompañada de una sesión de presión psicológica. Le mostraba impresiones falsas de artículos de periódicos y capturas de pantalla de sitios de noticias que él mismo había creado en su laptop. Estos engaños afirmaban que Amanda había sido declarada oficialmente muerta y que sus padres, huyendo de las amenazas del cartel, habían vendido su casa en Phoenix y se habían marchado a un destino desconocido bajo un programa de protección de testigos. Brian se convirtió en su única fuente de información y la única persona que la protegía de sus enemigos imaginarios. Él la convenció de que todo el condado de Cochise estaba corrupto y que si intentaba contactar a la policía, sería inmediatamente entregada a los asesinos. La temperatura en la casa alcanzaba los 37 grados Celsius en verano, pero ella no se atrevía a encender las luces por la noche ni a acercarse a la puerta. Su único entretenimiento eran los viejos libros en inglés que él le traía y esperar sus pasos en la entrada. Durante el interrogatorio, los agentes del FBI notaron con qué frecuencia Amanda utilizaba el término necesidad operativa para explicar sus acciones. Brian Walker había creado una realidad paralela para ella, donde él era un guerrero solitario luchando contra el sistema para salvarla. 7 meses de aislamiento en Magdalena de Quino fueron un periodo de completa deformación de la percepción de la realidad de la joven. Ella creía sinceramente que era parte de una operación encubierta, sin darse cuenta de que el hombre que le traía comida era el mismo monstruo al que tanto temía. Cuando los agentes Miller y López le preguntaron sobre la placa que apretaba en la frontera, Amanda explicó que era su símbolo de autoridad, que Brian le había dejado como prueba de que ella también era parte del sistema de protección. Poco sabía ella que este trozo de metal pronto se convertiría en la principal pieza de evidencia en un caso que destruiría la impecable carrera del sheriff y revelaría al mundo la verdad sobre lo que una persona obsesionada con el control es capaz de hacer. El desierto de Sonora ya no podía ocultar la verdad, aunque el precio de esa verdad estaba grabado en el rostro exhausto de Amanda Wilson. El 19 de junio de 2024, en el pueblo de Magdalena de Quino, Sonora, la temperatura alcanzó los 43 grados Celsius a las 16:30 horas. Fue el día que se convirtió en el punto de no retorno en la vida de Amanda Wilson. Según los registros de su prolongado interrogatorio, la atmósfera en su pequeña casa alquilada se había vuelto insoportable. En las semanas previas a esa fecha, Brian Walker, el hombre que ella consideraba su único protector, comenzó a perder rápidamente el control de su propia leyenda. Su comportamiento, como más tarde señalaron los psicólogos forenses del FBI, mostraba signos clásicos de descompensación. Se volvió cada vez más agresivo, y su paranoia sobre el omnipresente cartel rayaba en el delirio. Amanda recordó que durante su última visita, el 18 de junio, Brian parecía extremadamente agotado. No dormía. Revisaba constantemente las persianas bien cerradas y varias veces se echó a llorar por cosas triviales, como latas mal colocadas en el estante. Les dijo a los investigadores que un brillo frío apareció en sus ojos, algo que nunca antes había visto. Brian comenzó a insinuar que el cartel se estaba acercando y que quizás tendrían que cambiar de ubicación a un lugar aún más aislado. Para una joven que no había visto la luz del sol fuera de su pequeño patio trasero en 7 meses, esta noticia fue el golpe final a su voluntad de vivir. Sin embargo, fue esa noche cuando el destino le dio una oportunidad. Brian, en un estado de intensa angustia emocional,
Estaba empacando sus cosas antes de partir para su turno de regreso a Tucson. En su prisa, dejó abierto un viejo cajón de madera del escritorio en la sala. Cuando la puerta se cerró detrás de él y el sonido de su SUV se desvaneció en el silencio de la noche del desierto, Amanda se acercó al escritorio. En lo profundo del cajón, entre los recortes de periódicos falsos y formularios en blanco, encontró un objeto metálico. Brillaba tenuemente bajo la luz de una sola lámpara. Era su antigua placa de sheriff de respaldo, el mismo símbolo de poder que había manipulado para crear la imagen de un agente secreto. Amanda admitió más tarde a los expertos que en ese momento su mente estaba clara. La idea de que nunca volvería a ver a sus padres si no actuaba ahora era más fuerte que su miedo al cartel. Se dio cuenta de que si Brian regresaba y la llevaba a un nuevo lugar, desaparecería para siempre. El plan de escape nació instantáneamente, aunque la joven estaba físicamente extremadamente débil debido al confinamiento prolongado y la nutrición insuficiente. El 20 de junio, a las 3:45 de la mañana, cuando el crepúsculo aún ocultaba de manera confiable el vecindario de Magdalena de Quino, Amanda actuó. Sabía que la puerta principal tenía una cerradura complicada que no podía abrirse desde adentro, sin una llave especial que Brian siempre llevaba consigo. El único punto débil era la pequeña ventana del baño, ubicada bastante alto en el techo. En los últimos días, los herrajes se habían aflojado un poco debido a la constante sequedad de la madera. Usando una cuchara de hierro como palanca, Amanda pasó 40 minutos aflojando el marco, tratando de no hacer demasiado ruido. Sus dedos estaban agrietados hasta el hueso y su respiración se volvía laboriosa. Cuando el marco finalmente cedió, ella salió por la estrecha abertura. Aterrizó en el suelo seco y espinoso detrás de la casa. Vestía la misma ropa de hombre que Brian le había traído como disfraz y apretaba una placa plateada en su puño. Amanda caminó unos 3 kilómetros a través de cactus y densos matorrales rocosos, manteniéndose alejada de las luces de la calle hasta que llegó a la carretera principal que se dirigía al norte, hacia la frontera. Aproximadamente a las 5 de la mañana, un viejo taxi Nissan se detuvo a un lado del camino. El conductor, un hombre mayor llamado Juan, cuyo testimonio más tarde se convirtió en parte de la base de pruebas, quedó conmocionado al ver a su pasajera. Según él, una mujer que parecía la encarnación de la pura desesperación salió de la oscuridad hacia el auto. Su rostro estaba cubierto de polvo y hollín, su cabello enmarañado, y sus ojos ardían con un fuego enfermizo. Amanda se dio cuenta de que no tenía ni un solo peso para pagar la tarifa, y su español era demasiado débil para largas explicaciones. Fue en este punto que decidió usar la leyenda que Brian le había estado inculcando durante 7 meses, pero para su propio beneficio. Blandió una placa de oficial del sheriff y, con una voz segura, casi de acero, imitando los tonos de los agentes federales de las películas que a veces veían juntos, declaró en inglés que era una agente encubierta estadounidense. Afirmó que su grupo había sido emboscado por el cartel, que todos los demás estaban muertos, y que necesitaba urgentemente llegar al cruce de Nogales para transmitir información crítica. Juan, quien había presenciado muchas situaciones peligrosas en la zona fronteriza a lo largo de su vida, se sintió asustado e impresionado por su determinación. No hablaba un inglés perfecto, pero la vista de la placa y la palabra cartel funcionaron como un hechizo. El conductor más tarde dijo a los detectives que la joven tenía tal aura de peligro y autoridad que ni siquiera se atrevió a pedirle el pago. El viaje de Magdalena de Quino a la frontera duró más de 1 hora. Durante todo el trayecto, Amanda mantuvo sus ojos fijos en el espejo retrovisor, esperando ver el familiar SUV de Brian. Cada automóvil que la adelantaba le provocaba un ataque de pánico que intentaba ocultar detrás de la máscara de una agente profesional. Esta improvisación, nacida bajo una presión psicológica extrema, se convirtió en su boleto a la vida. Cuando el taxi finalmente se detuvo junto a la bandera estadounidense en el puesto de control, Amanda ya no estaba interpretando un papel. Era una persona que había escapado del infierno creado por alguien en quien una vez confió. Su escape no fue solo un acto físico de cruzar la frontera, sino el primer paso para derribar los muros de ilusión que Brian Walker había estado construyendo durante 210 días. Los investigadores del FBI, al analizar los detalles de esta fuga, señalarían más tarde que solo la increíble habilidad de Amanda para adaptar una leyenda enemiga a sus propias necesidades
La salvó del destino de una prisionera eterna en el desierto de Sonora. En ese momento, ella no sabía que su salvador ya estaba preparando su próximo viaje a Magdalena, sin darse cuenta de que su jaula ahora estaba vacía. Y el 21 de junio de 2024, a las 6 de la mañana, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de Santa Catalina, proyectando una luz amarillo pálido sobre los suburbios de Tucson, mientras Amanda Wilson continuaba su larga historia de horas a los agentes del Buró Federal de Investigaciones en la seguridad de una habitación de hospital en Nogales. Las etapas finales de otra operación encubierta se desarrollaban en una tranquila calle residencial de Oak Ridge. 6 camionetas SUV oscuras y sin distintivos bloquearon las entradas de una casa de ladrillo de un solo piso, propiedad del ayudante del sheriff del condado de Cochise, Brian Walker. Según los informes operativos, el equipo de asalto procedió con la máxima precaución, dado que el objetivo era un oficial de policía profesionalmente entrenado con acceso a un arma de fuego. A las 7 en punto, la puerta de la casa se abrió. Brian Walker salió al umbral, vestido con su uniforme azul marino impecablemente planchado. Sostenía un termo de café en una mano y ajustaba la funda de su arma en el cinturón con la otra, preparándose para su próximo turno, durante el cual debía continuar la búsqueda de su exnovia desaparecida. Según los vecinos que observaron la escena a través de las rendijas de las persianas, Walker no dio ni 3 pasos hacia su auto particular. La orden: ¡Alto! FBI. ¡Manos a la cabeza! Rompió el silencio matutino, y unos segundos después, el hombre que toda la comunidad consideraba la encarnación de la ley y el orden, yacía boca abajo en el asfalto caliente de su propia entrada. Para sus colegas, la noticia de su arresto fue un golpe demoledor. En el departamento del sheriff del condado de Cochise, era conocido como un oficial meticuloso, reservado y ejemplar. Durante los últimos 7 meses, había sido un símbolo de resiliencia. Un hombre que, a pesar de su drama personal, se presentaba a trabajar todos los días y coordinaba los equipos de búsqueda. Uno de sus compañeros diría más tarde a los investigadores que Brian a menudo se quedaba después de su turno para revisar informes antiguos o estudiar mapas del Monumento Nacional Chiricahua, simulando su obsesión por encontrar la verdad. Sin embargo, mientras los agentes federales realizaban un registro inicial de su casa, el equipo de análisis del FBI en Phoenix ya había obtenido datos que destruyeron por completo esta noble imagen. La evidencia clave fueron extractos de la base de datos de aduanas y protección fronteriza de EU. Según los registros digitales del puesto de control de Nogales, el SUV blanco particular de Brian Walker cruzó la frontera estatal con México exactamente 32 veces en las últimas 28 semanas. Casi todos los viernes, inmediatamente después del final de la semana laboral, Brian se dirigía al sur. Su regreso generalmente se registraba el domingo por la noche o a primera hora del lunes por la mañana, unas horas antes del inicio de un nuevo turno en la oficina del sheriff. Cuando Seguridad Nacional había llamado previamente la atención sobre estos viajes, Walker proporcionó explicaciones que parecían perfectamente lógicas para un residente fronterizo. Afirmó que utilizaba clínicas dentales económicas en México y compraba medicamentos específicos para su madre enferma, lo cual era legal y no levantaba sospechas. Sin embargo, un análisis detallado del tiempo de Walker en el lado mexicano reveló una imagen diferente. Nunca se hospedó en hoteles ni usó tarjetas de crédito en México, utilizando solo efectivo. Brian construyó su vida como un doble juego. 5 días a la semana, actuaba como un improbable policía héroe en Arizona, y 2 días como supervisor de una misión secreta y carcelero en Sonora. El registro de la casa de Walker duró más de 14 horas. Los expertos forenses examinaron metódicamente cada habitación utilizando iluminación especial para buscar rastros ocultos. En el estudio del segundo piso, escondido detrás de una maciza puerta de roble, encontraron un verdadero laboratorio de mentiras. Sobre el escritorio había una laptop de último modelo, conectada a una impresora láser profesional. Tras obtener una orden judicial para descifrar las contraseñas, los técnicos del FBI encontraron cientos de archivos en formato de editores gráficos. Eran diseños de ediciones falsas de los periódicos Arizona Republic y Tucson Sentinel. Los detectives quedaron impactados por el cinismo de los hallazgos.
Una de las carpetas contenía los titulares que Brian le mostró a Amanda. Búsqueda de Amanda Wilson finalizada oficialmente. Policía presume a la joven muerta. Y familia Wilson huyó a destino desconocido tras amenazas de individuos desconocidos. Junto a la impresora, había pilas de papel especial que se asemejaba al papel de periódico, haciendo que las falsificaciones fueran extremadamente convincentes bajo la tenue luz del hogar mexicano. Además, se encontraron en el bote de basura borradores rotos de informes del FBI sobre las actividades de los carteles mexicanos en el área de Chiricahua, que Walker preparó para su víctima para mantener una constante sensación de peligro mortal. El descubrimiento más escalofriante fue una colección de fotos en el disco duro. Mostraban a Amanda en diferentes momentos durante su cautiverio. Estaba sentada a una mesa, leyendo un libro o mirando por la ventana, sin saber que estaba siendo filmada. Brian registró cada etapa de su agotamiento y degradación psicológica, como si estuviera realizando un experimento científico. El oficial que realizó el inventario de la propiedad señaló más tarde que la casa tenía una atmósfera de obsesión fría y calculadora. Walker no solo secuestró a la joven, creó su propio estado ilusorio, donde él era el único gobernante y la única fuente de verdad. Para la tarde del 21 de junio, el estatus de Brian Walker había cambiado de sospechoso a principal acusado. Mientras lo trasladaban a la prisión federal en Phoenix, permaneció en completo silencio, sin mostrar emoción alguna, incluso cuando se le leyó la lista de pruebas encontradas. Todavía mantenía la espalda recta, como correspondía a un oficial, a pesar de que su mundo, construido sobre titulares falsos y vidas robadas, finalmente se había desmoronado. 7 meses de hábil disfraz terminaron en un solo momento, cuando el verdadero rostro del héroe enmascarado fue capturado en una foto de prisión. Ahora, la investigación debía descubrir exactamente qué sucedió en esa pequeña casa en Magdalena de Quino, donde Amanda Wilson vivió los 210 días más largos de su vida. El 22 de junio de 2024, a las 16:30 horas, un grupo de trabajo conjunto, compuesto por agentes de la Policía Federal Mexicana y detectives del FBI, llegó a las afueras del norte del pueblo de Magdalena de Quino. Esta localidad en el estado de Sonora, situada a unos 100 kilómetros al sur de la frontera con EU, suele asociarse con la peregrinación a la tumba de San Francisco Javier. Sin embargo, la dirección que Amanda Wilson había proporcionado conducía en la otra dirección, a una casa discreta de un solo piso en la calle de Los Pinos, donde terminaba el asfalto y comenzaba el ardiente desierto. El edificio era típico de la región: paredes blancas de adobe, un techo plano y una cerca baja de piedras rústicas. A primera vista parecía el lugar perfecto para desaparecer. La casa se encontraba a una distancia considerable de los vecinos, rodeada solo por cactus atrofiados y arbustos secos. Los investigadores que realizaron la búsqueda inicial del perímetro notaron que el sitio había sido elegido con precisión profesional. Ninguna cámara de vigilancia de los edificios circundantes cubría el área de entrada de la casa. Cuando los oficiales utilizaron herramientas especiales para abrir la pesada puerta de madera, fueron recibidos por el olor a polvo viejo, detergentes baratos y aire caliente estancado. Dentro, todo parecía el hogar de una pareja joven que acababa de salir a caminar. En la sala, había 2 tazas sobre una pequeña mesa, y en la cocina, un suministro cuidadosamente organizado de maíz enlatado, frijoles y atún de marca estadounidense que Brian Walker había traído de Tucson. En el dormitorio, en el único armario, los investigadores encontraron ropa de mujer, vestidos ligeros, jeans y camisetas que eran varias tallas más grandes que las de Amanda. Esto confirmó la versión de que ella había perdido una cantidad significativa de peso durante su tiempo de aislamiento. Sin embargo, como señaló el detective García del Departamento de Investigación mexicano en su informe, la normalidad de la casa era solo una elaborada puesta en escena. Una inspección detallada de las ventanas reveló que cada una de ellas estaba equipada con pestillos metálicos ocultos. Estos dispositivos permitían que el marco se abriera solo unos pocos centímetros, lo suficiente para una débil corriente de aire, pero no para que un adulto pudiera salir o incluso llamar la atención de alguien sacando una mano. El exterior de los pestillos estaba cubierto con tapas decorativas, haciéndolos completamente invisibles para un transeúnte casual. La evidencia más contundente de detención forzada fue la cerradura de la puerta principal.
Era un pesado sistema mecánico de fabricación alemana que bloqueaba la puerta en 3 puntos. Según un experto técnico, el diseño fue modificado de tal manera que no podía abrirse desde el interior sin una llave especial. Amanda estaba encerrada en la casa cada vez que Brian regresaba a su servicio en Arizona. Estaba atrapada en un lugar donde cada pared y ventana era parte de una prisión disfrazada de hogar acogedor. En la pequeña habitación que Amanda utilizaba como espacio de trabajo, los investigadores encontraron una pila de libros en inglés. Eran, en su mayoría, libros de texto de sociología y literatura clásica. En los márgenes de algunas páginas, la joven había hecho breves anotaciones a lápiz, registrando las fechas y horas de sus visitas. Estos registros, más tarde llamados el diario de supervivencia, se convirtieron en una evidencia documental de su rutina diaria. No contenían quejas, solo hechos secos sobre el clima, la cantidad de agua que bebía y la hora de llegada de Brian. Esto demostró lo concentrada que estaba en cumplir las reglas de secreto que él le imponía. Mientras el equipo forense recolectaba pruebas dentro, un grupo de detectives entrevistó a algunos vecinos. Sus testimonios ayudaron a reconstruir cómo Walker logró mantener su leyenda durante 7 meses. Una de las residentes de la calle vecina, la señora María, recordó haber visto a un gringo alto llegar a la casa todos los sábados por la mañana a las 10, en una gran SUV blanca. Según ella, siempre era educado. Saludaba en español y parecía un estadounidense normal que alquilaba una casa de vacaciones. Otro testigo, un joven que trabajaba en una granja cercana, dijo que vio a la joven varias veces en el patio trasero. La describió como una sombra de persona. Solo salía al sol por unos minutos, siempre con ropa cerrada y gafas de sol. Cada vez que el polvo se levantaba en la carretera por un automóvil que se acercaba o un local pasaba demasiado cerca de la cerca, ella se encogía instantáneamente y literalmente corría hacia adentro. Los vecinos pensaron que era simplemente muy tímida o estaba enferma, y nadie se atrevió a hablar con ella, respetando su privacidad. De hecho, este comportamiento fue el resultado de una profunda intimidación psicológica. Brian Walker, utilizando su conocimiento del trabajo operativo, convenció a Amanda de que cada residente de Magdalena de Quino era un potencial informante del cartel. Le mostró listas falsas de agentes de influencia, de narcotraficantes, incluyendo niños locales. Según la reconstrucción de los diálogos de Amanda, Brian le dijo: «Si te acercas a la cerca, darán tus coordenadas a los asesinos en Tucson en 3 minutos. Tu única seguridad es el silencio y yo». En el baño del que Amanda escapó, los investigadores encontraron la misma ventana con el marco dañado. En el suelo había fragmentos de una cuchara de hierro y gotas de sangre seca, testigos mudos de un acto desesperado de liberación. Esta habitación era el único lugar de la casa donde las ventanas no tenían cierres metálicos, probablemente porque Brian pensó que eran demasiado estrechas para un escape. Este fue su único error crítico. La búsqueda en Magdalena de Quino se completó a última hora de la tarde. La casa fue sellada y todos los objetos encontrados, desde periódicos falsos hasta el cepillo de dientes de Amanda, fueron enviados a un laboratorio en Phoenix. El lugar ya no era un refugio seguro. Se convirtió en la pieza de evidencia número 1 en el caso de secuestro y tortura psicológica sistemática. El desierto alrededor de la casa volvió a sumirse en el silencio. Pero ahora este silencio ya no ocultaba un secreto. Los investigadores obtuvieron pruebas materiales de cómo Brian Walker convirtió hábilmente un edificio ordinario en una cápsula del tiempo, donde Amanda Wilson vivió durante 7 meses, creyendo que cada minuto de su vida era un regalo del hombre que en realidad le robó su futuro. El 24 de junio de 2024, a las 9 de la mañana, en la sala de interrogatorios de un edificio federal en Phoenix, comenzó la primera sesión oficial de comunicación entre los investigadores y Brian Walker, que se convirtió en una demostración de lógica profundamente defectuosa. Brian, despojado de su uniforme y placa, se sentó ante los agentes del FBI con la espalda recta y el rostro sereno. Según el protocolo de interrogatorio, no mostró signos de remordimiento ni miedo. Por el contrario, actuó como si fuera la única persona en la habitación que conocía la verdadera verdad y que todos los demás eran víctimas de un peligroso delirio. Cuando los agentes le mostraron fotos de una Amanda demacrada en el cruce fronterizo y recortes de periódicos falsos, Walker ni siquiera se inmutó. Con calma, apartó las fotos
y afirmó que sus acciones eran una necesidad operativa. Durante las siguientes 6 horas, se aferró obstinadamente a su historia original. No estaba secuestrando a Amanda, la estaba rescatando. Brian afirmó que la amenaza del cartel mexicano era absolutamente real y que su operación encubierta era la única forma de garantizar la seguridad de la joven cuando el sistema oficial fallaba. Cuando los investigadores le preguntaron a Walker por qué no proporcionó informes a sus superiores ni contactó a las autoridades federales, respondió fríamente. La corrupción permeaba todo el departamento del sheriff. No podía arriesgar su vida en papel. Describió detalles ficticios de la casa de Amanda, mencionando SUVs negras que supuestamente la siguieron a su casa en Tucson y mensajes encriptados que él supuestamente interceptó. Cuando los agentes pidieron cualquier evidencia tangible de estas amenazas, una matrícula, una grabación de una conversación o incluso el nombre del informante, Walker se negó a hablar, citando el privilegio de investigación que se había autoestablecido. Paralelamente a los interrogatorios, un grupo de destacados psicólogos criminales del FBI trabajó en el perfil del acusado. Según la doctora Sarah Jenkins, Brian Walker demostró signos clásicos de trastorno de personalidad narcisista, combinado con celos patológicos y una necesidad maníaca de control. Los psicólogos establecieron que el verdadero detonante del crimen fue un evento que tuvo lugar 3 meses antes de la desaparición de Amanda, en agosto de 2023. Fue entonces cuando Amanda Wilson inició la ruptura final en su relación, motivada por el deseo de concentrarse en sus estudios y el cansancio de la sobreprotección de Brian. Para un hombre con el ego de Walker, acostumbrado a verse a sí mismo como protector y héroe, esto fue un golpe insoportable. En su visión del mundo, Amanda no podía simplemente irse. Ella era su propiedad, parte de su mundo ideal. Un informe psicológico señaló que Walker no podía aceptar su independencia. La leyenda ficticia del cartel fue la herramienta perfecta para que él recuperara el control. No solo robó su cuerpo, intentó robar su mente, creando una realidad donde él era su única conexión con la vida, su única esperanza de salvación. Una frase en particular que Walker repitió varias veces durante su interrogatorio a las 14:20 horas. Más tarde captó la atención del jurado. Cuando el agente Miller le preguntó cómo podía ver a la joven que supuestamente amaba perder peso y cordura por el miedo en una casa cerrada, Brian respondió con una calma inquietante. Ustedes solo ven paredes. Yo veía seguridad. Ella estaba segura allí. Allí estaba conmigo. Nadie podía tocarla. Nadie podía quitármela. En esa casa, finalmente me pertenecía por completo. Estas palabras fueron clave para entender el motivo de posesión. Brian Walker creó una prisión para Amanda a 100 kilómetros de su casa, pero en su mente la llamó un santuario. Su amor era una forma de posesión que requería el aislamiento completo del objeto. Los investigadores encontraron que cada aspecto de su vida en Magdalena de Quino fue diseñado para reforzar su dependencia, desde los libros en inglés que solo él podía proporcionarle, hasta las noticias falsas sobre la muerte de sus seres queridos. Disfrutaba de su poder cruzando la frontera cada viernes para mirar a los ojos a la mujer que él mismo había convertido en una prisionera demacrada. A lo largo del interrogatorio, Brian nunca preguntó por la salud de Amanda. Solo le interesaba cómo había logrado escapar y quién la había ayudado a violar el protocolo de seguridad. Percibió su escape no como la liberación de una víctima, sino como una traición de la agente que no apreció sus esfuerzos. Walker vivía en su propio espacio mitológico, donde era un mártir noble, y la ley y la moralidad eran solo obstáculos para su poder absoluto sobre otra persona. El caso de la desaparición de Amanda Wilson finalmente perdió todo rastro de accidente o error. Fue un acto de destrucción deliberada, fría y profesionalmente planificada de una persona en aras de satisfacer su propio ego. Cuando el interrogatorio se completó a las 16:30 horas, los detectives sabían que no se enfrentaban solo a un secuestrador, sino a un hombre que consideraba su obsesión criminal como la forma más elevada de devoción. El 15 de octubre de 2024, a las 9 de la mañana, comenzó la audiencia final en el caso que conmocionó a todo el país, en un tribunal federal de Tucson, Arizona. El juicio, que duró solo unas pocas semanas, fue uno de los más rápidos en la historia legal del estado, gracias a la abrumadora evidencia recopilada por el equipo de investigación del FBI. La sala del tribunal estaba tensa de silencio.
Los asientos para el público estaban completamente ocupados por periodistas, antiguos colegas del acusado y voluntarios que una vez habían peinado el cañón Echo en busca de Amanda Wilson. Brian Walker se sentó en el banquillo de los acusados, vestido con un traje civil, manteniendo la misma ecuanimidad gélida con la que había interpretado el papel de un héroe anónimo durante 7 meses seguidos. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue el testimonio del principal testigo de la fiscalía, el taxista mexicano Juan. A través de un intérprete, describió en detalle la noche en que la joven exhausta detuvo su coche en la carretera. Juan dijo que lo que más le impactó no fue tanto la apariencia de Amanda, sino la forma en que sostenía su placa de policía, como si fuera lo único que la mantenía con vida. El testimonio del taxista, junto con las pruebas físicas encontradas en la casa de Magdalena de Quino, no dejó margen de maniobra a la defensa. Los abogados de Walker intentaron apelar a un trastorno mental y al deseo de protegerla, pero los hechos contundentes mostraban un cálculo frío. Sin embargo, la prueba más difícil para todos los presentes, incluido el jurado, fue escuchar las grabaciones de audio de las llamadas telefónicas. Según el expediente del caso, Brian Walker llamó regularmente a los padres de Amanda desde su dispositivo móvil de trabajo durante los 7 meses que duró el cautiverio. En el tribunal se reprodujeron más de 20 de estas grabaciones. En ellas se escuchaba la voz de Brian, tranquila, compasiva, llena de falsa esperanza. Consolaba a la madre de la joven, prometiendo verificar otra pista o ir personalmente a la frontera para comprobar la información. Al escuchar estas grabaciones, los presentes en la audiencia no pudieron contener las lágrimas, dándose cuenta del nivel de cinismo. Walker mantenía estas conversaciones sabiendo que Amanda estaba sentada, encerrada en una casa sofocante a 160 kilómetros de distancia en ese mismo momento, temblando con cada sonido fuera de la ventana. El fiscal, en su argumento final, señaló que las acciones de Walker no fueron solo secuestro, sino la destrucción sistemática de la psique humana. El 28 de octubre de 2024, el jurado se retiró a la sala de deliberaciones. Los cargos: secuestro en primer grado, detención ilegal agravada y uso fraudulento de un cargo oficial. El juez, al anunciar el veredicto, calificó las acciones de Walker como la forma más elevada de traición a la confianza pública. Fue sentenciado a 45 años de prisión federal sin libertad condicional. Amanda Wilson no estuvo presente en la sala del tribunal cuando se anunció el veredicto. Según su abogado y amigos cercanos, la joven intentó comenzar una nueva vida, lejos de los flashes de las cámaras de televisión. Ha regresado a sus estudios en la Universidad de Arizona, aunque su especialización ahora se ha orientado a ayudar a víctimas de violencia y aislamiento prolongado. Sin embargo, los efectos de 7 meses de cautiverio la acompañarán para siempre. La vecina de Amanda recordó en una entrevista que la joven aún se estremecía con el sonido de las sirenas durante mucho tiempo, y palidecía instantáneamente al ver a una persona con uniforme de policía en la calle. El antiguo símbolo de protección y seguridad se convirtió en una pesadilla para ella. La historia de Amanda Wilson ha permanecido en los archivos de Arizona como un escalofriante recordatorio de que el verdadero mal no siempre se esconde en las oscuras grietas de los cañones o más allá de las fronteras de la civilización. El depredador más peligroso puede llevar una placa de oficial durante años, gozar del respeto de sus colegas e imitar hábilmente la compasión. Los 7 meses de Amanda en el desierto de Sonora fueron un tiempo de pruebas inhumanas, pero su escape destrozó la ilusión de seguridad que Brian Walker había construido con tanta astucia. Ahora, el único recuerdo de esos eventos es una vieja placa de policía guardada en la sala de pruebas, un testigo mudo de cómo la insignia de un protector se convirtió en un instrumento de cautiverio.